Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 1025, 1034. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1025. La mayor traición. ¿De verdad planeas dejarlo a él y a los demás vivir? Preguntó Nova en el momento en que la reunión llegó a su fin, después de que ambas partes llegaron a un acuerdo sobre lo que se esperaba que hicieran para terminar esta guerra lo más rápido posible. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de unir a personas que estuvieron enfrentadas durante milenios? Miedo, ira, esperanza, Nova enumeró uno tras otro, ya que todos ellos, dependiendo de la situación, eran posibles medios para unir a personas que eran enemigas. Tienes razón sobre todos ellos, pero ¿no es el odio el mejor? Todos los demás que mencionaste necesitan un forastero para ser un catalizador suficiente que impulse la unidad, pero el odio, en este caso, no lo necesita, pues ya se odian bastante. ¿Y si usamos ese odio y lo redirigimos hacia quienes más se beneficiaban de él, y permitimos que todos se desquiten con ellos? Sugirió Aaron, revelando la razón por la que accedió a la petición de Casron de no tratar con ellos después de que todo terminara. ¿Entonces planeas dejar que la gente del cónclave pueda descargar su ira contra los líderes que causaron todos sus problemas? Esa es una de las muchas maneras que vamos a usar para unirlos, y debido a la escala y la cantidad de individuos en la mezcla, vamos a necesitar tantos medios disponibles como sea posible para apuntar a todos, dijo Aaron con una sonrisa que desapareció momentáneamente, como si no estuviera proponiendo la creación de un sistema estelar lleno de criminales merecedores de muerte, dejado abierto para que el cónclave desahogue su ira. ¿No te preocupa que se escape? No es que no esté preocupado. Es solo que no importa al gran esquema de las cosas, porque si lo hace, lo perseguiremos una vez que todo se arregle, y para entonces nuestro acuerdo se habrá vuelto nulo, dijo Aaron antes de que su cuerpo se disolviera lentamente de la sala de reuniones, volviendo al comando central. A medida que pasaban los días y el imperio cumplía su palabra, el miedo que se extendía entre las civilizaciones que aún luchaban era inmenso. A pesar de que todas ellas se esforzaban por mantener bajo control la información que revelaba la verdadera magnitud de los problemas, incluso la pequeña cantidad que se filtraba al público era suficiente para que la mayoría temblara de miedo. La única ventaja para las civilizaciones fue que la escala de los ataques preparados por el imperio parecía haberse limitado poco a poco a sistemas estelares individuales o, en ocasiones, a un solo planeta. Tras 5 días más de ataques cada vez más pequeños, finalmente cesaron por completo. La interrupción se prolongó durante una semana entera, durante la cual no ocurrió nada que pudiera atribuirse al imperio. Para algunos, la disminución de la escala de los ataques fue una señal de alivio, pues significaba que finalmente podrían centrarse en el ejército imperial que se acercaba en lugar de tener que perseguir los incendios que seguían estallando dentro de sus civilizaciones y las de sus aliados, manteniéndolos alerta y desperdiciando personal, incluso si no eran ellos los que estaban siendo atacados en ese momento. Pero para otros, la disminución parecía ser solo la calma antes de la tormenta. En lugar de un suspiro de alivio, se preocuparon aún más, ya que significaba que el imperio estaba cerrando esta vía de guerra porque ahora estaban completamente listos para un enfrentamiento directo. Esto significaba que su exigencia de rendición había quedado descartada, y lo más probable era que fuera una lucha a muerte. Estos últimos pensadores no estarían del todo equivocados, solo en parte. Aunque el imperio estaba cerrando esa vía de guerra, no era porque no tuviera preparados otros ataques internos a gran escala, sino porque ya no eran necesarios, pues contaban con una nueva vía aún mejor que explotar. ¿Hay movimientos espaciales anormales en el sector? Se preguntó en la red de comunicación sectorial. Ninguno, todo está bien, respondió con seguridad el soldado trinario encargado del monitoreo espacial de todo el sector. Sabiendo que el imperio ya contaba con un miembro del Top Ten tras su rendición, junto con muchos otros exmiembros del cónclave, tenían claro que contaban con una ventaja informativa. La más importante residía en las coordenadas espaciales, que bien eran conocidas entre civilizaciones o bien eran recopiladas en secreto por cada una de las civilizaciones que se habían rendido. Esto significaba que existía la posibilidad de que emergieran de una zona inesperada donde una civilización había recopilado coordenadas espaciales siglos atrás. Como resultado, ahora era necesario que los trinarios estuvieran estacionados en todos los sectores importantes para monitorear las fluctuaciones espaciales e informar inmediatamente en el momento en que detectaran una anomalía.
No parece que hayamos pasado ni siquiera la primera página de la guerra, dijo el soldado trinario, volviéndose hacia sus compañeros que habían estado estacionados en ese sector con él. Como un frente verdaderamente unido, su unidad estaba formada no solo por trinarios sino también por miembros de otras 10 civilizaciones importantes, para que cada individuo pudiera usar sus puntos fuertes para cubrir las debilidades de los demás. No podría estar más de acuerdo contigo, dijo el soldado Célbora, estando completamente de acuerdo con él. El hecho de que él hablara con la boca en lugar de a través de ondas mentales demostraba exactamente lo cercanos que consideraba que eran, ya que era algo que muchos de ellos no hacían a menos que consideraran que alguien fuera de su civilización era extremadamente cercano. Pero justo cuando estaba a punto de añadir información adicional y continuar la conversación, sus ojos parpadearon de manera irregular, pero lo suficientemente sutil como para que ninguno de los que lo rodeaban fuera lo suficientemente sensible como para descubrirlo. ¿Te preocupa algo?, preguntó el soldado trinario, levantando la vista de la consola de la nave espacial para girarse hacia el soldado Célbora. ¿Por qué? Porque normalmente tienes una predicción razonable cuando se trata de estos asuntos, pero no mencionaste ninguna esta vez, dijo el soldado trinario, recordándole cómo actuaban él y casi todos los Célbora. Es solo que en la situación actual, no veo una predicción razonable ya que realmente carezco de información, aunque algo me acaba de quedar claro, dijo el soldado de Célbora, su tono más lento de lo normal, lo que para otros hizo parecer como si se sintiera mal por no tener una predicción o una explicación razonable como solía hacer. Bueno, ¿qué es? Justo cuando el soldado trinario se giró para preguntar qué era, curioso por saber de dónde provenía esa claridad, se detuvo al posar su mirada en el soldado Célbora. Una lágrima caía de su ojo izquierdo. Antes de que él o alguien más pudiera comprenderlo y hacer algo al respecto, todo se oscureció para ellos. Y no fueron los únicos que lo vivieron. Susurro, 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 susurro. Se podía oír el viento moviéndose a través de un terreno muy grande y plano, creando pacíficamente una escena y un sonido hermosos para cualquiera que tuviera la oportunidad de presenciarlo. Desafortunadamente, la escena no duró mucho. En cuestión de segundos, comenzó a llenarse lentamente de millones y millones de soldados con uniformes de gala, todos en posición de firmes, ordenados en grupos de miles por miles. Con cada segundo que pasaba, aparecían más y más en el suelo, cubriendo todo lo visible en la superficie plana, hasta que era imposible ver de un extremo a otro sin que el horizonte entrara en juego. Habría sido así si se hubiera tratado de un planeta real y no solo de una instancia plana en la simulación. Un total de 500 millones de soldados imperiales, la totalidad de la fuerza militar imperial, se encontraban en plena actividad. A pesar de ello, no se oía ni un solo sonido, salvo el ondear de sus uniformes al viento y el sonido unísono de sus respiraciones, que creaba una niebla blanca que se elevaba con cada respiración. Cualquiera que presenciara la escena sabría que algo monumental estaba a punto de ocurrir, y no se equivocaría. Esta fue la primera reunión de tal magnitud de las fuerzas de combate del gobierno imperial, pero desafortunadamente, no se hizo pública. Solo los soldados imperiales, reunidos entre sí, y 10 personas más, presenciaron el evento en directo. Las 10 personas adicionales se encontraban al frente, mirando hacia los soldados. Sin importar la distancia a la que se encontrara un soldado, esas personas y el podio en el que se encontraban parecían estar justo frente a ellos, gracias a la simulación. Estamos a punto de acabar con todo esto y volver a nuestra vida normal. Pero para lograrlo, necesitamos derribar un último obstáculo que tenemos por delante, totalmente preparados y esperando solo nuestra acción, comenzó a hablar Aaron, el emperador, en cuanto apareció y subió al podio sin fanfarrias, pues quería acabar con esto lo antes posible. Aunque no era un requisito y era algo que no se hacía históricamente, ya que era imposible hacerlo en el mundo real debido a su impracticabilidad, aún así consideró apropiado reunirlos a todos para una manifestación final antes de la fase final de la guerra más grande que la humanidad haya tenido que librar en la historia de su existencia. Aunque aún no hemos sufrido bajas reales, muchos de ustedes han tenido que enfrentarse a la muerte más de una vez en cada ocasión. Por muchas medidas de seguridad que hayamos implementado para prevenir problemas mentales, es inevitable sentir la fatiga mental que conlleva todo esto. Para que todos estuvieran en óptimas condiciones antes de la batalla final, se les concedió un período de recuperación mental de una semana. Desafortunadamente, la semana terminó bastante rápido, y ahora están de vuelta aquí, recién disfrutando del encanto de las vacaciones.
Así que, en lugar de desanimarse, quiero que aprovechen eso para asegurarnos de que todo se resuelva lo más rápido y ordenado posible y así acelerar la siguiente ronda de vacaciones, que será más larga. Mientras Aaron hablaba, su discurso era una mezcla de humor, ánimo y más, lo que lo convertía en un discurso bastante inadecuado, contrario a las convenciones de un discurso de apoyo. Pero en lugar de desmoralizar a los soldados al darse cuenta de que tenían un liderazgo incompetente, los animó aún más, pues sabían que solo podía pronunciar un discurso así porque tenía paz mental y confianza en que todo saldría bien. Esto, a su vez, les dio a los soldados la tranquilidad necesaria para concentrarse plenamente en lo que debían hacer sin tener que pensar en nada más. Grabemos nuestros nombres en la historia derribando ese último muro, y que Dios esté de nuestro lado en todo momento, dijo Aaron, poniendo fin finalmente a su largo discurso. Por el Imperio. Gritó uno de los soldados, su voz se transmitió con fuerza a todos los soldados presentes antes de que todos gritaran por el emperador al unísono, su voz unida sacudiendo el suelo en el que estaban parados. Esto se repitió 5 veces antes de que finalmente volvieran a quedar en silencio. Empezaron a disolverse y se encontraron de nuevo en sus posiciones, habiendo transcurrido solo 1 minuto en tiempo real. Todo está listo en coordinación con ellos, y debemos comenzar a tiempo, siempre y cuando usted dé el visto bueno, dijo Athena en el momento en que Aaron apareció de nuevo en la sala de comando central. Bien, sigamos adelante y terminemos esto lo más rápido posible, dijo Aaron mientras sus ojos ahora se enfocaban en las miles de pantallas frente a ellos, mostrándoles diferentes puntos de vista de las fuerzas imperiales. La operación se desarrollaba en completo secreto, incluso para los ciudadanos imperiales, a quienes se les mostraban diferentes áreas para distraerlos. Solo quienes estaban en la sala y los soldados imperiales que participarían en la operación estaban al tanto del lado imperial. El avatar de Atenea asintió en silencio antes de dar la orden de proceder. Inmediatamente, cada soldado imperial recibió un informe sobre su responsabilidad. Para la operación, el imperio había movilizado a todos sus soldados, incluso a aquellos que anteriormente ocupaban puestos administrativos. Aunque eran personal administrativo, el entrenamiento que recibían era el mismo que el de cualquier soldado imperial básico, lo que los capacitaba para todo lo que hacían los demás soldados. Atenea y sus hijas se encargaron de todo lo administrativo para garantizar el buen funcionamiento del ejército mientras toda su fuerza de combate se encontraba al borde del ataque final. Ahora, completamente preparadas e informadas, las naves pusieron rumbo automáticamente mientras el espacio frente a ellas abría un agujero de gusano. Todos saltaron dentro. No había vuelta atrás hasta que todo estuviera terminado. Una semana antes. ¿Seguro que quieres seguir adelante con esto? ¿Porque esto garantiza que seremos sus enemigos en el futuro previsible?, le preguntó uno de los confidentes y consejeros más cercanos de Casrón, el líder de Célbora, cuando éste le mostró todo lo ocurrido durante su reunión con el emperador, dentro de su red mental privada. Eso solo será un problema si fracasa y nos descubren, pero no creo que el imperio fracase. Además, incluso si nos descubren, y la noticia se extiende a todos, y nos odian, ese no será nuestro problema, sino del imperio, que necesitará que todos estén del mismo lado. Lo importante es que reduzcamos nuestras bajas al mínimo, a la vez que garantizamos un futuro para nuestro pueblo y nos mantenemos con vida para verlo, dijo Casrón, haciendo todo lo posible por convencerse de que lo que hacía no era solo por el egoísta propósito de su supervivencia, sino también para asegurar el futuro de su civilización. Esto era en parte cierto porque el imperio no habría dudado en impedirles a todos acceder a la red mental, eliminando así su única ventaja. ¿Pero confías en que el imperio cumplirá su parte del acuerdo si nosotros cumplimos la nuestra? ¿Qué vamos a usar para asegurarnos de que cumplan su promesa? ¿Un juramento de maná? Él es el ejemplo perfecto de alguien que ha encontrado la manera de burlarlo. ¿Vergüenza? Realmente no habrá nada de qué avergonzarse cuando acaba de ganar la guerra que antes se creía imposible. Incluso podría hacerlo parecer un genio táctico, y la vergüenza recaerá sobre nosotros. No veo nada lo suficientemente poderoso como para obligarlos a cumplir su parte del trato, ya que la guerra habrá terminado y nadie más dudará en hacer un trato con ellos porque ellos rompieron la nuestra. Ser visto como alguien que cumple una promesa solo es importante cuando necesitas que la otra parte deje de desconfiar de ti, pero ni siquiera lo necesitarán, porque todos los tratos a partir de entonces serán unilaterales, y todos los demás no tendrán más opción que seguirlos, preguntó el asesor, intentando ver si Casrón tenía algún plan o algo en mente que obligara al imperio a cumplir su parte del trato.
Confío en que cumplirán su parte del trato, pero esa es la parte más aterradora de las cosas, dijo Casrón. ¿Por qué? Preguntó su asesor, curioso de saber a dónde quería llegar con esto. Si lees sus historias, hay muchos ejemplos de individuos cuyas personalidades o acciones se basan en interpretaciones extrañas de peticiones o promesas normales. Tienen a quienes llaman demonios, genios y muchos más, y como forma parte de su cultura del entretenimiento, no me extraña que el emperador nos convierta en uno también, dijo Casrón con una sonrisa amarga. Era obvio que esta era la única opción que podía tomar, ya que el otro bando tenía todas las de ganar, mientras que él solo tenía esperanza y la promesa de un rápido fin de la guerra. Era una opción que debía tomar conscientemente, ya que era la única manera de comprar su seguridad y la de su gente. ¿Tienes alguna forma de protegerte a esas interpretaciones? Preguntó su confidente, sin preocuparse siquiera por sí mismo, sino por Casrón. A sus ojos, Casrón acababa de tomar la decisión más difícil que selló su muerte por el bien de su pueblo, y si esa decisión no era suficiente para merecer tal reverencia, entonces no había nada que él pudiera hacer para merecerla. Ninguno por el momento, y solo lo había usado como un medio para asegurar mi vida en caso de que mi otro plan fallara, dijo Casrón. ¿Cuál es? Huir. La galaxia es enorme, y el cónclave es solo una pequeña parte de ella, así que si me concentro plenamente en escapar, no es imposible. Con las piedras de maná que tenemos, podemos seguir intentándolo durante mucho tiempo si estamos completamente preparados, dijo Casrón, revelando finalmente su plan principal para garantizar su seguridad y la de su pueblo. Le dije al Imperio que nos tomaría una semana prepararnos completamente para el curso de acción que tomaremos, ya que necesitamos preparar nuestras fuerzas internas para lidiar con todos los soldados y equipo enviados por las otras civilizaciones a nuestros territorios. Es cierto, pero ese tiempo también debería ser suficiente para reunir a todos los que estarán en la mira del Imperio y tener todo listo, justo cuando el Imperio está completamente ocupado atacando a las otras civilizaciones, para escapar. Para cuando todo termine y se centren en nosotros, nos habremos ido hace mucho tiempo, con todo nuestro rastro completamente borrado. El plan era muy sensato, ya que la cantidad de caos que se produciría en el momento en que el Imperio diera el visto bueno al ataque haría que todos se esforzaran por comprender y tratar de lidiar con la situación. Yo mismo supervisaré todos los preparativos, dijo su confidente antes de abandonar la red mental privada, mientras Casrón invitaba a todos aquellos con quienes iba a escapar para informarles completamente sobre la situación, lo cual era muy fácil para una civilización con una red mental. Y así transcurrió toda la semana, donde cada cosa fue poniendo su lugar correspondiente. Presente. En el momento en que el emperador dio el visto bueno al plan en el momento designado, Atenea se acercó a Casrón y le dio el visto bueno. Espero tener razón en esto, dijo Casrón, respirando profundamente antes de consumir una gran cantidad de su poder y el de todos en la red mental de toda la civilización para extenderse y asegurarse de que todos los miembros de la civilización Célbora en las 10 civilizaciones principales, excepto los Shorbak, supieran lo que estaba sucediendo. Introdujo todo en la red, desde que el Imperio había distribuido materiales que, de ser activados, podrían paralizarlos e incapacitarlos para usar sus habilidades mentales, hasta la decisión que tomaron para evitarlo: rendirse. A cambio de la rendición, el Imperio exigió que ayudaran a terminar la guerra rápidamente bajo la promesa de una vacuna que imposibilitaría un ataque similar. Se aseguró de que todos los Célbora de la red mental comprendieran todo y el razonamiento subyacente. Una vez hecho esto, finalmente dio la orden de proceder. Todo duró apenas unos segundos, pero eso bastó para que todos los Célbora comprendieran la situación y supieran exactamente qué hacer. ¿Por qué harías eso?, preguntó un soldado Shorbak, su voz sacudió el aire a su alrededor, dejando claro que estaba lleno de rabia. Desafortunadamente para él, eso fue lo más lejos que pudo llegar para expresar su ira, ya que su cuerpo no estaba en condiciones de hacer nada más al respecto. Un moco lleno de sangre goteaba actualmente de su nariz, que, en su forma draconiana completamente transformada, era de litros. Aunque cada civilización del Top 10 tenía algo en lo que era fuerte, todas eran más débiles que los Célbora en un solo aspecto: los ataques mentales. Anteriormente, siempre que un Célbora estaba cerca, todos los que podían tenían sus defensas mentales al máximo nivel posible en todo momento. Pero la situación actual había sido perfecta para eliminar eso, ya que habían ganado algo al luchar juntos: confianza. Mantener esas defensas mentales consumía grandes cantidades de maná, necesario para hacer frente a otras amenazas más importantes y presentes.
El Imperio había estado lanzando estas amenazas cada pocas horas a diferentes escalas, lo que obligaba a todos a buscar indicios de otros ataques, gastando grandes cantidades de maná. Para ahorrar en este gasto, necesitaban reducir el desperdicio innecesario. Con la confianza que habían forjado al luchar juntos, muchos habían optado por ahorrar maná en ese aspecto. La idea de una traición interna al estar unidos como nunca antes contra un enemigo único y más fuerte era completamente inesperada, especialmente viniendo de aquellos conocidos por su capacidad de razonamiento y su papel como pegamento diplomático. Esto convirtió un golpe que habría causado un daño considerable, aunque aún controlable, en uno devastador, todo debido a algo que las civilizaciones no tenían previamente entre sí: confianza. Te tomaría más tiempo del que tienes para explicar, así que puedes morir con esas preguntas y recibir la explicación de maná al otro lado, dijo el Célbora mientras se secaba las lágrimas de los ojos antes de apretar el puño, aplastando las partes aún funcionales del cerebro del Shorback. La lágrima que él y muchos otros Célbora derramaron no fue por la traición que estaban cometiendo, sino por la posición en la que se encontraban y las opciones que se le dieron a su líder, quien eligió su muerte segura para salvarlos a todos y sus habilidades. Como resultado, a ninguno de ellos le resultó demasiado difícil tomar la decisión de traicionar a alguien que conocía desde hacía menos de unos pocos meses como máximo. Aunque el ataque inicial fue devastador, no todos los que quedaron atrapados en él murieron, ya que algunos lograron sobrevivir debido a que sus defensas mentales naturales eran más fuertes que las de los Célbora de nivel inferior en su grupo. Voy a disfrutar despellejándote vivo y viendo cómo funcionan tus habilidades en tu cerebro, dijo un soldado trinario con una furia absoluta, tan furiosa que ignoró la fluctuación espacial a su alrededor. No le importaban, solo se concentraba en asegurarse de matar al Célbora que tenía delante, quien acababa de matar a sus camaradas, hombres con los que había crecido durante siglos. El Célbora frente a él, que era fuerte en el lado mental de los ataques pero débil en el lado físico, lo que podría decirse de todos los Célbora, ni siquiera tembló frente al enojado Trinarian, que ya le había cortado el brazo izquierdo rasgando el espacio entre ellos. Aunque bajo otras circunstancias lo hubiera permitido, desafortunadamente no puedo hacerlo, dijo Célbora mientras usaba la telequinesis para detener con fuerza el sangrado. Sabiendo que no estaba en condiciones de luchar contra el furioso Trinario, tras haber gastado una gran cantidad de poder mental y maná en su golpe inicial, y que dejarlo con vida causaría complicaciones para el Imperio, lo que a su vez se traduciría en complicaciones para su pueblo, él y muchos en condiciones similares tomaron la drástica decisión de optar por la opción nuclear. Reunieron todo su poder mental y maná antes de detonarlo dentro de la red mental. La explosión que provocó fue masiva, hasta el punto que incluso sacudió el tejido espacial a su alrededor mientras vaporizaba todo lo que encontraba a su paso. Pero por muy potente que sea una explosión, el espacio en movimiento se estabiliza muy rápido. En el instante en que esto ocurrió, se desgarró de nuevo al abrirse un agujero de gusano y una miniflota imperial llegó desde el otro lado antes de entrar inmediatamente en velocidad ultrarrápida, dirigiéndose hacia el planeta más cercano, a solo 30 segundos luz de distancia. Al llegar a la atmósfera exterior, ni siquiera se molestaron en detener las armas de defensa planetaria que les disparaban mientras descendían hacia el planeta, dispersándose en diferentes direcciones. Al caer, las puertas de las naves se abrieron, revelando un agujero de gusano dentro de todas las naves de la miniflota, conectado a una base logística establecida por el Imperio. Desde el otro lado, comenzaron a llover avatares de soldados imperiales. A diferencia de los avatares que los ciudadanos imperiales podían crear, que tenían la mayoría de sus capacidades limitadas y requerían el uso de puntos de mérito para mejorarlos, los avatares de los soldados imperiales estaban por defecto al máximo de cada habilidad que los soldados habían incorporado en ellos. Para que los soldados pudieran luchar con la máxima potencia, el Imperio les permitió crear sus propios avatares personalizados. La única diferencia era que no representaban la apariencia de esos personajes, sino un avatar de soldado imperial predeterminado con esas habilidades integradas. Así que, en apariencia, todos parecían iguales, pero cada uno tenía una combinación de habilidades completamente diferentes según las elecciones del soldado. Como estas habilidades consumían grandes cantidades de maná, no utilizaban un generador de maná integrado, ya que no podía generar suficiente a tiempo, lo que limitaba su uso. Para complementarlas y permitir su uso completo, todos los avatares tenían un agujero de gusano abierto en su núcleo, conectado directamente a un enorme generador de maná.
Este les proporcionaba maná en su forma líquida, pura y densa, lo que les otorgaba un uso de habilidades casi ilimitado, limitado únicamente por la durabilidad de sus armas. Cientos de ellos fueron lanzados a cada planeta antes de que las miniflotas abrieran un agujero de gusano mientras seguían cayendo hacia el planeta, desapareciendo a otro destino, dejando atrás a los avatares para lidiar con todo lo que en el planeta se interponía en su camino para capturarlo. La cantidad de naves que el Imperio enviaba a un sistema estelar era proporcional al nivel de amenaza asignado a ese sistema, basándose en la información recopilada de las civilizaciones rendidas o conquistadas. Mediante este método, algunos sistemas estelares solo recibían el envío de miniflotas, mientras que en sistemas estelares como la capital de los Trinarianos, maestros de la guerra espacial, se abrieron más de 100.000 agujeros de gusano en diferentes áreas, lo que demostraba el nivel de amenaza que el Imperio consideraba. Como en respuesta al respeto que el Imperio les mostraba, y a pesar de que las fuerzas de Célbora estacionadas previamente ya habían realizado sus ataques para infligir el mayor daño posible, los agujeros de gusano y las naves que los atravesaron no se encontraron con la misma situación que muchas de las otras miniflotas imperiales. En otros sistemas, casi ninguna de las fuerzas estacionadas pudo contraatacar. Aquí, más de la mitad de los agujeros de gusano colapsaron de diferentes maneras. Algunos colapsaron al abrirse, lo que provocó que la nave que los atravesaba se partiera en dos. Otros no lograron abrirse por completo debido a la inestabilidad del espacio circundante. Por otro lado, algunos vieron sus coordenadas iniciales alteradas y alteradas antes de explotar al perder su conexión con el ancla principal que les proporcionaba maná, lo que sumió al sistema estelar en un caos absoluto. Sin embargo, no parecía que el caos estuviera fuera de lo normal, ya que la atmósfera, incluso antes de que se abrieran los agujeros de gusano, ya era la de un caos controlado. Como capital de los Trinarios, había sido elegida específicamente por su abundancia de maná espacial. Esto permitía que cualquier habilidad espacial utilizada en este entorno tuviera amplificaciones atmosféricas, convirtiéndola también en el terreno defensivo perfecto para quienes tenían afinidad por el espacio. Aprovechando esta abundancia de maná espacial, habían iniciado deliberadamente tormentas espaciales que dejaron escapar, actuando como defensa natural. Por naturaleza, estas tormentas espaciales se teletransportaban constantemente a diferentes partes del sistema estelar, causando estragos en cualquier parte desprotegida, manteniendo al mismo tiempo una imprevisibilidad total durante su existencia. Continuaban haciéndolo hasta que se quedaban sin maná o se teletransportaban a una zona carente de maná espacial para recargarse para su siguiente teletransportación. Fue una decisión muy drástica, ya que una vez que las tormentas se volvían descontroladas, se volvían muy difíciles de detener. Pero esa misma característica las convertía en armas defensivas muy poderosas. Sabiendo que el Imperio era el problema más urgente, sabían que valía la pena correr el riesgo. La IA que controlaba las naves que atravesaron los agujeros de gusano de forma segura realizó ajustes inmediatos en tiempo real. Todas actuaron al unísono, recopilando una gran cantidad de datos y compartiéndolos entre sí para ayudar al algoritmo a crear uno que predijera dónde aparecerían las tormentas espaciales a continuación y así poder evitarlas. Incluso con la tecnología del Imperio, estas tormentas espaciales eran muy difíciles de detener en su configuración de combate actual. A menos que el propio emperador actuara, era imposible detenerlas por completo. Lo único que la IA podía hacer actualmente era asegurarse de que al menos unas pocas naves llegaran al planeta capital para que los soldados pudieran finalmente realizar un desembarco exitoso. Mientras eso sucedía, las fuerzas de Célbora estacionadas en este planeta todavía estaban haciendo todo lo posible para ganar tiempo para el Imperio. En uno de los sectores, se podía ver a un poderoso Célbora moviendo constante y rápidamente su cuerpo a través de telequinesis, evitando los desgarros espaciales que aparecían constantemente en áreas en las que acababa de estar. Mientras se movía constantemente para evitar los desgarros espaciales, su campo mental se expandió hasta su límite, reuniendo cada bit de información dentro de él, tratando de sentir cada pequeño cambio para ver de dónde vendría el siguiente desgarro espacial. No puedes huir de mí para siempre, y lo sabes, así que ¿por qué nos lo pones difícil? En este sistema estelar, tengo la ventaja ambiental, gritó furioso el trinario que se teletransportaba tras él mientras le causaba lágrimas espaciales al soldado Célbora, sin importarle la sangre que le goteaba de la nariz. El soldado Célbora estaba demasiado ocupado como para molestarse en responder o intentar ganar algo de tiempo, ya que sabía que era inútil desperdiciar su energía hablando y explicando su situación. Traidores.
Voy a encargarme de ustedes, iré a su planeta capital y desencadenaré una tormenta espacial en el núcleo del planeta, dijo el trinario, deteniéndose. Cerró los ojos y levantó la mano derecha, señalando a varios lugares. Con cada dirección que señalaba, se abría un agujero de gusano, y del otro lado salía otro trinario. Repitiendo el mismo proceso 10 veces, se obtuvo un total de 10 trinarios como refuerzos. El Célbora percibió y vio todo durante su vuelo, pues todo lo que ocurría estaba dentro de su campo mental. De inmediato comprendió que probablemente se encargarían de él rápidamente y pasarían a otra cosa. Él y muchos otros Célbora que aún vivían en este sistema estelar sabían que debían hacer todo lo posible para ganar tiempo para el Imperio. Desde el momento en que su líder se rindió, debían asegurarse de que el Imperio ganara esta batalla sin importar lo que pasara, porque si fracasaban, toda su civilización sería atacada conjuntamente y enviada a la extinción por las civilizaciones restantes, quienes se unirían para lograrlo. Rezo para que el Imperio triunfe, dijo Célbora antes de cerrar los ojos y decidir destruir su red mental. Con su nivel de poder, sabía que la explosión sería lo suficientemente grande como para matar a todos los presentes. Cuidado. Gritó el trinario que había llamado a todos en cuanto sintió que algo andaba mal. Justo cuando estaba a punto de teletransportarse para escapar, finalmente se dio cuenta de que la zona en la que se encontraban albergaba uno de los generadores de escudo espacial que protegían su planeta capital de las indomables tormentas espaciales. Si se marchaba y la explosión lo destruía, se abriría una brecha en el escudo espacial y tanto las tormentas espaciales como las flotas imperiales podrían entrar en el planeta. Parad, aunque muran. Gritó, cambiando de opinión al instante, pues el generador era más importante que sus vidas. Sí. Gritaron al unísono los demás trinarios, comprendiendo sus intenciones. Se pusieron manos a la obra de inmediato, y en menos de un segundo, aparecieron desgarros espaciales alrededor del Célbora que acababa de explotar, la mayoría de los cuales se extendieron frente al generador momentos antes de la explosión. Aguantaron lo mejor que pudieron detrás de una de las grietas espaciales, que absorbió la explosión, pero su fuerza superó sus estimaciones. Para cuando se disipó por completo, 5 de los trinarios presentes habían perecido, pero los restantes sintieron un gran alivio al haber logrado proteger el generador. ¡Mie! Gritó uno de ellos, al darse cuenta de que los traidores de Célbora harían todo lo posible, arriesgando sus vidas, para asegurarse de que se abriera una brecha. Inmediatamente intentó transmitir la información a los demás, pero fracasó al darse cuenta de que su red de comunicaciones estaba caída. Tras 20 minutos de arduo trabajo de naves imperiales para alcanzar el planeta capital, donde la IA controladora desplegó diversas tácticas para asegurar la llegada del mayor número posible de naves al escudo espacial exterior, de las más de 1 millón de naves enviadas a través de los agujeros de gusano supervivientes, casi la mitad ya estaban destruidas. Esto ocurrió mientras la IA, capaz de reaccionar más rápido que cualquier humano, las controlaba. Si hubieran sido humanos quienes controlaban las naves, casi un tercio se habría perdido en los primeros minutos de la batalla. Incluso con una pérdida tan grande de naves, la cantidad de sobrevivientes a las tormentas espaciales se consideró mayor de lo esperado. En cuanto se acercaron al escudo espacial, todos, al unísono, activaron sus bloqueos espaciales, estabilizando con fuerza el espacio inestable y revuelto. Las naves comenzaron a ajustarse lentamente y a ajustar sus movimientos para rodear el planeta en todas direcciones, bañándolo con bloqueos espaciales. En cuanto se completó el cerco, activaron de inmediato el segundo nivel del bloqueo espacial, llevándolos a su máxima potencia. En un instante, el escudo espacial se hizo añicos como una ramita. Incluso los guerreros trinarios más fuertes quedaron finalmente incapaces de usar cualquier habilidad espacial. Los que volaban cayeron. Los que se teletransportaban fueron expulsados. Lo peor de todo es que todos se encontraron como en medio de un fluido no newtoniano. Incluso la más mínima fuerza se topaba con una barrera que les impedía moverse o hacer nada. Los más fuertes sufrieron la peor parte. No tardaron en darse cuenta de que incluso el maná espacial de sus cuerpos y todas las mutaciones espaciales que poseían estaban bajo el control de los bloqueos espaciales, lo que los convertía en presas fáciles. Esto los tomó completamente desprevenidos, pues el Imperio reveló esta habilidad por primera vez. Así, una lucha que parecía eterna se detuvo por completo.
Aunque el Imperio aún no había enviado soldados, no por arrogancia, sino debido a la imposibilidad de abrir un agujero de gusano dentro de una zona espacialmente bloqueada, los Célbora que aún vivían en el planeta capital quedaron a cargo de la ejecución de la voluntad imperial. Siendo los Célbora más fuertes del planeta, comenzaron a moverse con extrema eficiencia, lidiando con todos aquellos que pudieran representar un problema. Pero, bajo las órdenes del Imperio, no los mataron. Simplemente los sometieron a un estado de bloqueo mental donde su conciencia se desacopló de sus cuerpos, colocándolos en una situación similar al síndrome de enclaustramiento, donde podían ver y sentir todo lo que sucedía en el exterior, pero no podían hacer nada al respecto. En cuestión de un día, todos los que tenían el poder o la capacidad de defenderse quedaron en estado de bloqueo mental. Solo entonces, el Imperio finalmente canceló el bloqueo espacial durante tan solo 10 segundos para abrir agujeros de gusano alrededor del planeta, enviando avatares de soldados imperiales para asegurarlo, pero también miles de millones de medpods para colocar a todos los habitantes del planeta dentro de ellos. Esto los conectó a la fuerza a la realidad virtual para garantizar la supervisión constante de todos y permitir que las fuerzas imperiales no se preocuparan por el estallido de rebeliones o combates. Este había sido el nuevo procedimiento operativo aplicado en cada planeta capturado por las 10 civilizaciones principales debido al poder de su gente, lo que hacía que incluso sus ciudadanos normales fueran capaces de causar grandes daños en comparación con los ciudadanos normales de civilizaciones de nivel inferior. También resolvió el difícil problema logístico de alimentar a toda esta gente. Al tenerlos a todos dentro de los medpods, lo único que necesitaban era una solución nutricional universal, ya que el medpod se encargaría de la individualización de las soluciones nutritivas para cada civilización específica, una solución que habían ideado después de tener que alimentar al resto de las civilizaciones que se rendían y que aún no se habían sometido al mismo proceso. Tal como su nombre lo indica, el medpod también se utilizó para tratar a todas las personas heridas, sin importar la gravedad de su lesión, asegurándose de que todos los que estaban vivos estuvieran en óptimas condiciones. Esta también iba a ser la única forma en que el Imperio abordaría la situación de la posguerra y al mismo tiempo garantizaría que todos estuvieran en la misma página cuando fueran liberados. Y así, un planeta de una de las civilizaciones más fuertes del cónclave, que era temida por todos, cayó. John leía en silencio los registros de guerra, que se actualizaban constantemente con todo lo que sucedía en la guerra. Las victorias, los problemas a los que se enfrentaban, las soluciones que se les ocurrían y que se difundían en todos los campos de batalla, y mucho más, todo con un código de color diferente. El verde simbolizaba la captura completa de sistemas estelares, y cada 5 minutos se veía una línea verde en el registro. Aunque el rojo se usaba para indicar el fracaso en la captura de un sistema estelar, aún no se había visto nada en el registro. Con toda la preparación previa utilizando la información más reciente que recibieron de los Célbora, información recopilada durante el período de mayor cooperación y unidades de su existencia, era demasiado bueno para que el Imperio no hiciera preparativos completos. ¿Cuánto crees que tardarán todos en caer?, preguntó, volviéndose hacia Atenea. En ese momento, ella era la persona más informada sobre la guerra. A diferencia de los humanos, que se tomarían el tiempo de leerlo todo, ella era quien recibía y comprendía todo en cuanto llegaba, y quien tomaba decisiones según la nueva información o la situación del campo de batalla. Una semana debería ser suficiente para tener todo resuelto, dijo Atenea con plena confianza. Lo que no dijo fue que no se iba a pasar toda la semana luchando para capturar planetas. La mayor parte del tiempo se iba a dedicar al proceso posterior a la captura de colocar a todos dentro de los medpods. En lugar de pedir aclaraciones ni nada más, John simplemente se cubrió la cara con las manos. Momentos después, sus hombros comenzaron a temblar lentamente, haciendo que quienes no lo conocían se preguntaran si reía o lloraba, pues no emitía ninguna voz. Pero quienes estaban en la sala sabían que solo sentía euforia. Si todo el campo de batalla se redujera a una pelea dentro de un cuerpo, las fuerzas imperiales parecerían glóbulos blancos luchando contra una enfermedad en su punto más débil, excepto por un lugar donde la enfermedad parecía estar luchando contra sí misma. El Imperio, cumpliendo su promesa de no atacar a los Shorback a cambio de que todo se resolviera mediante una lucha con el Gran Shorback contra un oponente de su elección, no envió una sola flota a territorios Shorback. Pero eso no impidió que estallaran combates. Al contrario, los más brutales estallaron dentro de territorios Shorback.
Al igual que las civilizaciones restantes, los Shorback también habían intercambiado soldados y permitido que soldados de otras civilizaciones vinieran a ayudarlos, compensando sus debilidades con sus fortalezas. Al ser la civilización con el territorio más extenso, el número de soldados intercambiados fue muy elevado. Entonces, en el momento en que la noticia de la traición de Célbora llegó a los soldados de otras civilizaciones, estallaron peleas en todas partes dentro de los territorios Shorback mientras intentaban vengarse de sus camaradas traicionados y de sus civilizaciones contra los soldados Célbora, quienes también los habían atacado al mismo tiempo que sus compañeros Célbora lo hicieron en otras civilizaciones, sabiendo exactamente que esto iba a suceder. Sin embargo, a diferencia de los demás territorios, donde las fuerzas imperiales se unieron a la lucha de inmediato, aquí no apareció ninguna, lo que convirtió la lucha en una lucha entre los Célbora y todos los demás. Como resultado, casi todos los Célbora que se encontraban en territorio Shorback fueron asesinados, capturados y torturados, o se escondieron de los grupos que los perseguían. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó una Célbora con aspecto de mujer, dentro de una red mental privada, bastante nerviosa durante una conversación con otra. Aunque sus contrapartes mentales estaban perfectamente bien, sus cuerpos reales estaban destrozados, tras haber sufrido demasiado daño durante su intento de fuga. No lo sé, pero si no hacemos nada, los trinarios nos encontrarán pronto, dijo el Célbora masculino mientras la red mental se bañaba de una tierna sensación que la Célbora femenina aceptó con los ojos cerrados, lo que poco a poco la calmó. Deberían habernos dicho que el Imperio no va a venir aquí y obligarnos a irnos primero, dijo la Célbora, sabiendo que el Imperio los había sentenciado literalmente a muerte. A pesar de saber que el Imperio no tenía obligación de hacerlo y que habría sido una decisión insensata, ya que habría alertado a otras civilizaciones, ninguna de esas razones la impidió maldecir al Imperio. Se están acercando, dijo el Célbora macho, sintiéndolos en cuanto entraron en su rango de observación mental. Antes de decir nada más, se impulsó fuera de su escondite, usando telequinesis para impulsarse a la máxima velocidad que su cuerpo podía soportar. Escapó, dejando una última frase. Lo siento, antes de cancelar la red mental privada. Aunque su intento de escape pudiera parecer una distracción, la forma en que lo hizo estallar la zona donde se encontraban, revelando a la Célbora femenina. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo antes de poder intentar escapar, lo cual fue tiempo suficiente para que los soldados trinarios la descubrieran y la destrozaran provocando un desgarro espacial en su cuerpo. Ante la muerte, no todos actuaban con igualdad, e incluso las civilizaciones más unidas del cónclave no eran la excepción. Para ganarse unos segundos más de vida, sacrificó a su camarada. No pudo escapar y murió momentos después, pero pertenecía a una minoría entre los Célbora. Aunque eran una minoría, cuando la escala se cifra en miles de millones, seguían siendo demasiados. Como resultado, algunas de las fuerzas de invasión encontraron una resistencia mayor de la esperada, aunque también se atajó con rapidez, tal como estaba previsto. Creo que el Imperio ya ha atacado a las 10 civilizaciones principales, le dijo Leopold a su amigo, con quien estaba en una fiesta de observación de guerra. Se conocieron durante su turno patrullando un planeta capturado y se habían vuelto muy cercanos durante ese periodo, hasta el punto de pasar juntos su tiempo fuera de línea. Su amiga, Sophie, en lugar de responder verbalmente, simplemente le dirigió una mirada que decía: aquí vamos con otra de tus tonterías razonadas y aleatorias. Sé lo que te pasa por la cabeza, pero déjame que te explique un poco por qué llegué a esa conclusión, dijo Leopold mientras se acercaba a Sophie, hasta el punto de que casi se tocaban. Empezó su explicación. ¿No te parece raro que no se haya mostrado nada de los 10 mejores durante el último día completo? O sea, puedo entender que haya unas horas, ya que los territorios por cubrir son enormes y solo hay una transmisión oficial, pero no mostrar las civilizaciones que aún no hemos conquistado por completo, que son las más poderosas, durante todo un día debería ser una pista. Al menos, así lo veo yo. Mientras estaba completamente concentrado en su explicación, su ventaja de nerd, ajeno a la obvia reacción de la chica que tenía delante, era trabajar a tiempo completo, intentando mantenerse soltero. Digamos que tienes razón, dijo Sophie, girando la cabeza para recomponerse antes de preguntar. ¿Cuál crees que es su razonamiento para mantenerlo alejado de nuestras pantallas? Bueno, definitivamente no es para mantenerlo en secreto, porque realmente no hay forma de que se filtre información, al menos por lo que se me ocurre. Pero tendría todo el sentido si lo piensas desde la perspectiva de que es lo suficientemente malo como para no mostrárselo deliberadamente a tus ciudadanos.
Tácticas brutales, algo como bombardear un planeta, o algo peor, dijo Leopold con entusiasmo, pues creía que ella estaba totalmente de acuerdo. ¿Destruir todo el planeta o algo peor? Preguntó Sophie. Sí, incluso genocidio, dijo Leopold, pero antes de poder decir más, se congeló al darse cuenta finalmente de la distancia y de lo cerca que estaba de su rostro, lo que le impedía moverse. Mientras las dos personas enamoradas una de la otra calculaban qué hacer, su conversación fue capturada e inmediatamente catalogada entre las muchas discusiones que la gente estaba teniendo sobre su comprensión de que el imperio no mostraba fe sobre las 10 civilizaciones principales restantes. Aunque de momento era un asunto menor, el imperio y el resto de las civilizaciones conquistadas se estaban dando cuenta poco a poco de ello. El imperio planeaba mantenerlo en secreto, pero no reprimirlo hasta que alcanzara cierto umbral, donde finalmente lo abordarían. Tal como se predijo, las civilizaciones restantes del cónclave, menos los Shorbak, solo necesitaron una semana para caer. Fue un período que ni siquiera se consideraría un segundo si su historia se condensara en un año. Pero en ese lapso, su famoso poder, gloria, control y todo se perdió, ya que todos los habitantes restantes de sus civilizaciones se encontraban ahora completamente dentro de cápsulas médicas, en éxtasis. Durante ese tiempo, el ruido en torno a que los feets de las principales civilizaciones nos mostraban también había crecido a una cantidad que el imperio consideró suficiente para finalmente justificar su necesidad de abordar la situación. Creo que deberíamos posponerlo hasta que tengamos a todos dentro de los medpods, sugirió Joseph, el ministro de Asuntos Exteriores. No parecía alguien cuyo departamento estuviera a punto de volverse irrelevante, pues sabía que aún no estaban en condiciones de que eso sucediera. Incluso si lo estuvieran, lo más probable es que el imperio lo nombrara en otro puesto, y con el lío que se avecinaba, habría muchos. Estoy de acuerdo en que esa sería la manera óptima y más impactante de abordarlo, pero ¿no cree que para entonces la situación se habrá vuelto demasiado grave y podría correr el riesgo de que surjan teorías alternativas sobre cómo podríamos estar falsificando una historia para ocultar la verdad? Preguntó Jeremy, el ministro del Interior. Él era quien mejor conocía al público, ya que los departamentos bajo su mando eran quienes trataban con ellos la mayor parte del tiempo. Pero ¿no será deslucido el impacto si les damos tiempo suficiente para digerirlo antes de la gran reunión? Preguntó Joseph. Ambos se respetaban profundamente, y ambos lo sabían, lo que les hacía no preocuparse por expresar sus desacuerdos. La victoria en la guerra es una noticia tan importante que no se detendrá ni siquiera si tardamos más de un mes en tener a todos en las cápsulas médicas. Así que no creo que debamos retrasarla hasta entonces. Será mejor que se lo digamos ahora para que tengan tiempo de asimilarlo hasta que tengamos todo listo y celebremos la gran reunión. También nos ayuda a evitar las conspiraciones y el miedo que podrían surgir si guardamos silencio durante mucho tiempo sobre este asunto. Jeremy se mantuvo firme, enfatizando en prevenir cualquier posibilidad de conspiraciones por parte de los humanos, pero también aumentando el miedo de los ciudadanos de las civilizaciones conquistadas, que ya estaban al borde del abismo. El intercambio de opiniones continuó por un corto tiempo, con ambos lados dando puntos bastante razonables antes de finalmente volverse hacia el emperador para ver cuál sería su decisión, solo para encontrarlo concentrado en algo completamente diferente con una sonrisa en su rostro. Lo vieron mirando una pantalla, y antes de que pudieran preguntar qué estaba mirando, Nova les mostró esto creando dos pantallas, una frente a cada uno de ellos. Trappist, 1 se espera que la flota de mapas de coordenadas absolutas arribe en 2 semanas era lo que estaba escrito en la pantalla que el emperador estaba leyendo. Trappist, 1 fue donde se descubrió la fuente de la vida. Al regresar la flota de exploración, se envió una nave cartográfica con un sistema de comunicación actualizado para recopilar las coordenadas absolutas del sistema. Esto permitió al Imperio abrir un agujero de gusano para acceder al sistema estelar, que estaba lleno únicamente de Fol, y también para que la mitad de la flota que quedó atrás actuara como guardia hasta que se enviara una flota más numerosa y mejor preparada, para que finalmente pudieran regresar y reunirse con sus familias y ser relevados de su deber. Preparémonos para contarles la noticia de nuestra victoria de hoy y contarles sobre la gran reunión. Que se preparen con antelación para asegurar la máxima participación humana, ya que no se les puede obligar, dijo Aaron, a quien ambos creían que no escuchaba, sin apartar la vista de la pantalla. Los dos jefes de ministerio asintieron, aceptando la decisión final, pero sus mentes aún se preguntaban por qué el emperador estaba mirando esa determinada pieza de información.
Es una solución a un posible problema de inestabilidad futura, dijo Aaron mientras golpeaba la mesa con los dedos, produciendo un sonido rítmico como si estuviera tocando un piano con una mano. Nova, solo muéstrales. Cuando vio la expresión de los rostros de los ministros, dijo que, como estaba demasiado concentrado en pensar en algo como para molestarse en hacer la explicación él mismo cuando tenía a alguien que ya estaba en su mente y podía leer cada uno de sus pensamientos, lo que la convertía en la persona perfecta para hacer la explicación, ya que podía complementar sus pensamientos con la información a la que tenía acceso, perfeccionando la idea que estaba en su mente en un plan real listo para implementarse si se aprobaba. Sí, Nova aceptó la orden y comenzó a seguirla. Mientras tanto, en algún lugar de la Tierra, Leopold saltó de la cama completamente desnudo y gritó. Tenía razón. Tan fuerte que despertó a Sophie, que dormía en silencio a su lado. Durante la semana, su relación había cobrado impulso. En cuestión de días, pasaron de ser amigos íntimos a amantes que se mudaron juntos. ¿Qué pasa?, preguntó Sophie, con aspecto de un gatito asustado que se sobresaltó por el ruido. Mira el anuncio del gobierno imperial, dijo Leopold, mostrándole de qué estaba hablando. Actualización de la guerra. A las 20 hora imperial, el emperador abordará el asunto que ha estado causando preguntas a muchas personas con respecto al desarrollo de la guerra y lo que está sucediendo en el teatro de guerra con nuestros oponentes restantes. ¿Ves? Te dije que había algo raro, si no, ¿para qué molestarme siquiera en dar una explicación?, preguntó Leopold, con la voz llena de alivio al verse finalmente reivindicado. Eso solo depende de lo que diga el emperador o su portavoz, dijo Sophie, haciendo una pausa antes de preguntar. ¿Entonces posponemos nuestra patrulla hasta después de la conferencia de prensa? Sí, por lo que parece, aprovechando la compresión del tiempo, solo nos quitarán unos minutos, así que no hay ningún problema en ir. Y aunque no lo fuera, habría ido de todos modos, dijo Leopold mientras se sentaba, finalmente teniendo la oportunidad de calmarse de su emoción. Como siempre ocurría, en el momento en que el gobierno imperial informaba a los ciudadanos el momento en que se haría un anuncio, los horarios y planes de todo el imperio cambiaban inmediatamente para adaptarse y ajustarse a ello, ya que todos sabían que iba a ser muy importante. Sin embargo, no era necesario cambiar los horarios tan bruscamente desde el principio, ya que, gracias a la compresión de tiempo, el anuncio que llevaría horas en realidad virtual podía completarse en tan solo unos minutos. Así que, a menos que algo tuviera que hacerse en ese momento exacto y no pudiera esperar unos minutos más tarde o antes, se posponía. Así, cuando llegó la hora anunciada, casi todos, salvo quienes desconocían la situación o el personal militar responsable de la seguridad de los sistemas Solar y Próxima, se encontraron ante un colosal coliseo que albergaba a todos los ciudadanos imperiales, y solo a ellos. Era un discurso exclusivo para ciudadanos, al menos presencialmente, mientras que los ciudadanos de las demás civilizaciones conquistadas solo podían verlo en vídeo, a pesar de tener que acceder a la realidad virtual para verlo en tiempo real. Esto dejó claro a todos los presentes que el discurso se centraría exclusivamente en el imperio y sus ciudadanos. 10 segundos después de la hora del discurso, por fin, alguien apareció en el centro del coliseo. En ese instante, la tierra casi se partió en dos por la multitud de vítores que estallaron. No era difícil deducir de dónde provenía tanto amor, ya que la guerra no había sido más que una máquina de motivación y apoyo público. Todos sabían que se estaban preparando para las generaciones venideras sin posibles consecuencias, pues todo lo que hacían estaba justificado, y la posible riqueza intergeneracional era solo un efecto secundario. Aaron permaneció en silencio, dejando que la gente expresara su emoción primero. No fue hasta después de un minuto que levantó la mano mientras su cuerpo se expandía lentamente hasta el punto en que todos en el coliseo podían verlo con claridad. No le temía a las teatralidades, y a la gente también le encantaban, pues el coliseo se sumió en un silencio sepulcral en cuanto levantó la mano. Mis queridos ciudadanos, comenzó Aaron tras 10 segundos de silencio. Como humanos, nos hemos enfrentado a muchas crisis a lo largo de nuestra existencia. Sin importar cuán avanzados hayamos llegado a través de una evolución tras otra, siempre nos hemos enfrentado a estos desafíos. A veces era el entorno, a veces nosotros mismos, y como ha sucedido últimamente, nada ha cambiado, salvo que los desafíos finalmente provienen de algo externo a nuestro entorno. Mientras hablaba, el terreno del coliseo en el que se encontraba cambiaba constantemente, creando figuras de los adversarios a los que la humanidad se había enfrentado a lo largo de su existencia.
Bacterias, mamuts, los mismos humanos, y finalmente, detrás de él, aparecieron todas las razas del cónclave en cuerpo sin rostro, pero con el suficiente detalle como para identificar cada civilización. Pero en todas ellas, de una forma u otra, siempre salimos victoriosos o con suficiente tiempo de vida para luchar un día más. Cuando hizo una pausa tras decir eso, se oyeron vítores en todo el coliseo durante el siguiente medio minuto antes de que volviera a levantar la mano y todo volviera al silencio. En los últimos meses, nos hemos encontrado una vez más ante nuestro mayor desafío existencial, contra enemigos que nos superaban en número en una situación que nos puso en una lucha improbable. Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera a medida que las imágenes y las generaciones de elementos que respaldaban su discurso se sumaban a la chispa, dando vida a la imaginación, antes de decir. Y con la emoción de los resultados, no por la razón que nos obligó a perseguirlos en primer lugar, me gustaría informar a todos mis ciudadanos que, una vez más, salimos victoriosos. En cuanto mencionó victoriosos, aparecieron pantallas gigantescas que mostraban diferentes escenas del Imperio capturando los sistemas estelares de los 10 mejores miembros del cónclave. Los ciudadanos imperiales observaban a través de ellas, vitoreando como si hubieran recibido la mejor noticia de sus vidas, que para la mayoría era una de las más importantes. Esta vez, la ovación se prolongó durante los 5 minutos que tardaron los vídeos en reproducirse en las pantallas gigantes, y 5 minutos más tarde Aaron pudo volver a hablar. Y sí, como es obvio, la lucha por fin ha terminado, pero la guerra aún no ha terminado. Al decir eso, una expresión de confusión se dibujó en los rostros de los ciudadanos emocionados. No dejó que se prolongara y dijo de inmediato. Aún tenemos que conquistar la civilización Shorback, pero a diferencia de las demás civilizaciones, de las que tomamos el control conquistando sus territorios, hemos optado por el camino más fácil. Ejercer nuestro derecho a desafiar al líder de su civilización por el control de la misma. A cambio de dejarle la libertad de elegir contra quién quería enfrentarse, nos reservamos el derecho de seleccionar la fecha en que se llevaría a cabo ese enfrentamiento, que hemos elegido que suceda dentro de una semana, siendo yo el oponente que había elegido. Mientras hablaba, mostró la carta de desafío que habían enviado al Gran Shorback, con todas las condiciones claramente delineadas, y la recompensa también delineada de la misma manera. Era una lucha a muerte o rendición, con la civilización Shorback y toda su población como recompensa si el emperador ganaba. Pero si, de alguna manera, perdía muriendo o admitiendo la derrota, la civilización Shorback permanecería bajo el control del Gran Shorback, y el imperio no interferiría en su forma de vida durante 10.000 años. Y por primera vez desde que comenzó el discurso, la reacción fue mixta en lugar de unificada, ya que distintas personas tomaron la noticia de manera diferente. La reacción fue mixta debido al misterio que el Gran Shorback había creado en los corazones de los ciudadanos imperiales, quienes aún no lo habían visto en acción y solo habían escuchado historias de las cosas que hacía. Aunque esas hazañas parecían increíbles, la percepción y el grado de aceptación de la humanidad habían avanzado mucho desde cuando aún vivían en la Tierra. Habían presenciado con sus propios ojos las hazañas casi imposibles tanto de los despertados como del propio emperador, considerado el ser humano más fuerte. Como resultado, actualmente estaban teniendo reacciones encontradas porque las historias del Gran Shorback y las hazañas del emperador hacían casi imposible para ellos decir quién iba a ganar, introduciendo incertidumbre en la situación actual. Con la posibilidad de morir en el horizonte, muchos comenzaron a preocuparse por la posibilidad de que el emperador muriera, lo que traería consigo numerosos problemas en el turbulento e inestable período actual de la historia del cónclave. Los humanos eran muy reacios a la imprevisibilidad, e incluso la más mínima posibilidad de que las cosas salieran mal les hacía preguntarse si el emperador estaba asumiendo un riesgo innecesario después de que una serie de victorias le hubieran dado una confianza injustificada. Esto dejaba claro que quienes pensaban así creían que el Gran Shorback era más poderoso que el emperador, lo que los llevó a interpretar esta acción como una muestra de que el emperador estaba arriesgando la estabilidad del imperio por su exceso de confianza cuando podría haber usado sus fuerzas para conquistarlo todo. Pero si los que creían en la fuerza del emperador y los que creían lo contrario se dividían en dos grupos, el lado que creía en el emperador era más grande, ya que contenía a la totalidad de los ciudadanos de Próxima, que siempre estaban del lado del emperador y creían plenamente en él. ¿Qué? Oh, por el nombre de Mana. ¿Están bromando? Esas fueron la mayoría de las reacciones del resto de las civilizaciones del cónclave que estaban viendo el discurso en formato de vídeo, y todas ellas tenían razones ligeramente diferentes para reaccionar de la misma manera.
Mientras algunos celebraban, otros sentían alivio de que la guerra finalmente hubiera terminado y la ansiedad que los había acompañado finalmente llegaría a su fin. Algunos sentían miedo al saber que se acercaba el día del juicio final. Algunos se sorprendieron por la rapidez con la que el imperio derribó civilizaciones que muchos consideraban imposibles de combatir y vencer. Algunos lo recibieron con los brazos abiertos. Pero antes de que pudieran digerir sus emociones y asimilar la situación, el emperador anunció el inminente enfrentamiento contra el Gran Shorback, lo que inmediatamente actuó como un interruptor. Las emociones de todos se tornaron completamente opuestas a las que habían sentido momentos antes. Los felices se entristecieron. Los asustados, aliviados, pues en el fondo de todos los corazones del cónclave, sabían y creían que el Gran Shorback era el individuo más fuerte de todo el cónclave. Miles de años de hacer que el Gran Shorback pareciera más grande que todo no desaparecieron simplemente porque vieron al emperador luchar una vez. Todos creían que el emperador definitivamente iba a perder, y solo unos pocos, entre ellos Shaltar, pensaban lo contrario. Sin embargo, parecía que el emperador tenía la intención de no permitir que sus emociones se asentaran en un lugar. Dijo otra cosa absurda. Los Trinarinas vitorearon al ver el discurso en cuanto se enteraron del enfrentamiento, pues, al igual que los humanos próximos, confiaban plenamente en la fuerza del Gran Shorback. Para ellos, era la mejor dirección posible. Para muchos de ustedes que existían cuando unimos a la humanidad, estoy seguro de que recuerdan lo que hicimos tras nuestra victoria. Esta vez no será diferente, solo que a una escala mucho mayor y con un plazo más corto, dijo Aaron, pasando al siguiente asunto sin siquiera molestarse en explicar la situación de su lucha, dejando que los documentos y sus palabras previas se sostuvieran por sí solos, ya que cualquier otra explicación se interpretaría como un intento de aumentar su confianza y calmarse. Para que un nuevo mundo renazca, el antiguo debe ser destruido. Para ello, haremos que todos los miembros del cónclave sean testigos de ello el día de la gran reunión. En cuanto dijo eso, las pantallas mostraron filas y filas de cajas blancas, lo que provocó un sobresalto en quienes las vieron por primera vez, pensando que eran tumbas antes de darse cuenta de que no eran tumbas, sino cápsulas médicas ordenadas. Las 10 civilizaciones más importantes ya han inscrito su asistencia a la gran reunión, y durante el próximo mes, haremos lo mismo con el resto del cónclave para asegurar su asistencia, que se celebrará en las mejores condiciones para que todo quede al descubierto, la injusticia se enderece y las deudas se paguen. Es el día en que todo se derrumbará para ser reconstruido de nuevo y mejor. Al decir esto, el entorno cambió para mostrar una extensión de pasto casi infinita con un cronómetro en marcha. Seremos justos y solo lo haremos presentando pruebas irrefutables, pruebas que serán de acceso público una vez que todo haya terminado. Es el día en que se decidirá el destino del cónclave y un nuevo y mejor comienzo para todos al unirse al imperio. Mientras hablaba, a todos los presentes se les puso la piel de gallina y sintieron diferentes sensaciones. Los agujeros de gusano comenzaron a abrirse a medida que las naves militares imperiales llegaban a diferentes planetas, dejando caer impresoras atómicas en diferentes partes de los planetas donde aparecían, comenzando inmediatamente con la producción de cápsulas médicas. Esto también se mostró como una señal lateral junto con el discurso del emperador, demostrando que no bromeaba sobre su plan de colocar a todos dentro de cápsulas médicas como preparación. Quienes se encontraban en el lado receptor sintieron un miedo extremo al preguntarse si el emperador planeaba mantenerlos dentro por el resto de sus vidas. No te preocupes, este es el código dentro de esos medpods, programado para liberarte en cuanto termine la gran reunión. Así que entra con tranquilidad, pues juro por el maná que nadie será privado de sus derechos, abusado ni castigado por algo que no haya hecho. El juramento de Maná fue la gota que colmó el vaso, pues permitió que los preocupados se tranquilizaran un poco, ya que era lo único que podía actuar como supervisor, asegurándose de que no incumpliera su promesa.